Bienvenidos una vez Moon S a mi canal, su fuente número 1 de chismes jugosos, análisis profundo y sobre todo, mucha pasión superíndice 3N por el deporte de los Pumas -os. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Hoy, vamos a sumergirnos a Moon S en un tema que ha estado generando un tsunami de opiniones en el mundo del boxeo, un tema que involucra talento, promesas incumplidas y ahora, la sombra de un posible "yo te lo dije". Vamos a hablar con lujo de detalles de Demet, ese joven prodigio que como un cohete, parecua destinado a orbitar la cima del pugilismo, ese boxeador que con cada exhibición superíndice 3N, nos vendió superíndice 3 la ilusión superíndice 3N de estar presenciando el nacimiento de una leyenda. Pero y aquí viene el pero, un pero con tintes de tragedia griega, las cosas no siempre son lo que parecen, y hoy no solo vamos a desentrar más menos a una advertencia, sino que vamos a analizar la cascada de eventos que la han corroborado. La preocupación superíndice 3N, recordemos, surgió superíndice 3 desde dentro de su propio campamento, específicamente de su manager, un hombre que según parece, viendo, no ya un futuro complicado, sino un presente problema, tico y un futuro cada vez más incierto para Demet si no se revierten, de manera urgente, algunos patrones autodestructivos. Prepárense porque no solo vamos a analizar cada detalle de esta situación superíndice 3N, sino que vamos a diseccionar el tejido mismo de la carrera de Demet, buscando las hebras sueltas que han provocado este deshilachamiento. Vamos a examinar con lupa y bisturí el estilo de pelea de Demet, su comportamiento fuera del ring y su superíndice 3 se filtra inevitablemente en el cuadrilátero, las decisiones, muchas veces impulsivas y poco meditadas, que ha estado tomando y lo Moon es importante la validez, cada vez Moon es evidente de las preocupaciones de su manager. ¿Están exagerando aquellos que con razón superíndice 3N, temen por su futuro? ¿O realmente estamos presenciando el derrumbe de un castillo de naipes construido sobre una base de talento puro pero sin la solidez de la disciplina y la madurez? Antes de que nos metamos de lleno en el tema, como siempre, quiero pedirles un favorcito rapidísimo, pero esta vez con un ligero toque de urgencia, porque el tiempo, como en un combate de boxeo, corre en contra de Demet. Si les gusta lo que hago aquí, si disfrutan de mis análisis, cada vez más profundos y sin pelos en la lengua, de mis chismes, siempre contrastados y con fuentes confiables, y de mi pasión superíndice 3N visceral por el boxeo, por favor, denle al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita. No se van a arrepentir, porque tengo muchísimo contenido preparado para ustedes, incluyendo entrevistas exclusivas, análisis de peleas y tu superíndice 3 ricas y reportajes sobre los rincones Moon S oscuros, y a la vez fascinantes, del mundo del pugilismo. Además me ayudan a seguir creciendo, a invertir en mejores equipos y a traerles contenido cada vez mejor, Moon S ambicioso y sobre todo, Moon S comprometido con la verdad. Ahora subamos a la carne al hueso, al tu copyright tano de esta historia que tiene el potencial de convertirse en una advertencia para futuras generaciones de boxeadores. Demet, como les dije antes, es un talento innegable, una fuerza de la naturaleza en el ring, un torbellino de velocidad y potencia. Desde que irrumpió superíndice 3 en la escena profesional, ha demostrado una combinación superíndice 3N impresionante de velocidad, rayando en lo sobrenatural, potencia, que hace temblar a sus oponentes antes incluso de recibir el primer golpe. Y tu copyright knicar, aunque aquí, como veremos, hay algunos matices. Su RU Copyright Cord hablaba por su solo, con una serie de victorias contundentes, la mayoría por nocaut, que lo catapultaron a la fama de la noche a la más menos sana. En el ring, parecua tener una visión superíndice 3N casi predictiva, como si pudiera leer la mente de sus oponentes, anticipando sus movimientos con una precisión superíndice 3N milimu copyright trica y contrarrestando con golpes precisos y devastadores que parecuan teledirigidos. Tenua y subrayo el pasado, porque aquí reside el drama, un carisma natural que atraua a la gente como la miel a las abejas, y su estilo de pelea era simplemente emocionante de ver, un espectáculo de acción superíndice 3N trepidante que mantenía al público al borde de sus asientos. Era el tipo de boxeador que podía llenar estadios, romper RU copyright cords de audiencia y generar una verdadera pasión superíndice 3N, casi religiosa, entre los aficionados. Los promotores se peleaban por tenerlo en sus filas, las marcas lo asediaban con contratos millonarios y los medios de comunicación superíndice 3N lo elevaban a la categoría de superestrella. Era, en resumen, el new más menos o mimado del boxeo, el nuevo Mesías del ring. Pero y aquí viene el gran pero, el pero que pesa como una losa sobre su prometedor futuro,
También copyright N hay algunas banderas rojas, no solo ondeando, sino flameando con furia, como advertencia de un incendio inminente. Y es que a pesar de su talento innegable, Demet parece estar lidiando con algunos demonios internos, con algunas debilidades humanas que podrán descarri su carrera a una velocidad vertiginosa si no se abordan de manera adecuada y con la seriedad que ameritan. No estamos hablando ya de más menos os tropiezos, sino de una tendencia preocupante hacia la autodestrucción superíndice 3N. La principal preocupación superíndice 3N, según su manager, y ahora confirmada por una serie de incidentes, es su actitud fuera del ring. Al parecer, la fama y el dinero le han llegado demasiado rápido, como un tsunami que lo ha arrastrado lejos de la orilla de la humildad y el trabajo duro. Demet no estuvo manejando la situación superíndice 3N de la mejor manera, y su comportamiento, lejos de la disciplina y el rigor que exige el boxeo, se ha vuelto cada vez más errático e irresponsable. Se ha visto envuelto en numerosas controversias menores, que sumadas, conforman una imagen preocupante, discusiones acaloradas en redes sociales, donde su ego inflado lo lleva a responder a críticas con insultos y amenazas, altercados en clubes nocturnos, donde el alcohol y la mala compau más menos parecen ser sus principales aliados, y hasta rumores de problemas con la justicia, que aunque no se han confirmado, aún más menos aden combustible al fuego de la incertidumbre. Ya no es nada grave como decíamos antes, sino una acumulación superíndice 3N de errores que han comenzado a erosionar su imagen pública y a minar su credibilidad como deportista. Su manager, al parecer, le ha advertido repetidamente con la paciencia de un santo y la insistencia de un predicador, sobre la importancia de mantenerse enfocado, de evitar distracciones innecesarias y de rodearse de gente que lo quiera por quien es, y no por lo que representa. Le ha recordado una y otra vez que el boxeo es un deporte cruel, un deporte que exige dedicación superíndice 3N total, sacrificio constante y una disciplina fu copyright rea, y que cualquier falta de compromiso, cualquier desliz, puede tener consecuencias devastadoras en el ring y fuera de con diéresis copyright L. Le ha insistido en que la fama es efumera, que el dinero se puede esfumar en un abrir y cerrar de ojos y que lo único que le quedará, al final será, su reputación superíndice 3N y su legado. Pero parece que estas advertencias han caído en saco roto. Demet, cegado por el brillo de los focos y el eco de los aplausos, se ha vuelto cada vez más sordo a los consejos de su manager, y ha comenzado a rodearse de un grupo de amigos, o mejor dicho, aduladores, que no necesariamente tienen sus mejores intereses en mente. Un círculo vicioso de malas influencias, fiestas interminables y decisiones impulsivas que lo viene alejando, cada vez más del camino de con diéresis copyright cito y lo viene acercando peligrosamente al abismo del fracaso. Esto por supuesto es una receta para el desastre, un CEU superíndice 3 del Molotov que amenaza con explotar en cualquier momento. La historia del boxeo es plagada de ejemplos de boxeadores talentosos que arruinaron sus carreras debido a malas decisiones fuera del ring. Mike Tyson, Adrien Broner, Ricardo Mayorga, la lista es interminable. La tentación superíndice 3N de la fama y el dinero puede ser abrumadora, especialmente para alguien tan joven y exitoso como Demet, y la falta de madurez y de guía adecuada pueden llevarlo a tomar decisiones que lamentar el resto de su vida. Pero no solo se trata de su comportamiento fuera del ring, que aunque preocupante podrá ser considerado como un simple pecado de juventud. También copyright N hay algunas preocupaciones, cada vez más justificadas, sobre su estilo de pelea. Si bien es innegablemente emocionante de ver, un verdadero espectáculo para los amantes del knockout, también copyright N es arriesgado, imprudente y, a largo plazo, insostenible. Demet tiende a depender demasiado de su poder de golpeo, confiando ciegamente en su capacidad para noquear a sus oponentes con un solo golpe. Esto lo lleva a descuidar su defensa, a exponerse innecesariamente y a cometer errores tácticos que podrán ser fatales ante rivales experimentados y astutos. Es un boxeador que prefiere la guerra al baile, el intercambio de golpes a la estrategia y la exhibición superíndice 3N de fuerza bruta a la inteligencia en el ring. Su manager, al parecer, ha estado tratando de convencerlo con argumentos su superíndice 3 lidos y ejemplos concretos, de que trabaje en su defensa, de que perfeccione su juego de pies y de que aprenda a controlar la distancia de manera muy efectiva. Le ha sugerido que incorpore movimientos laterales, que utilice el jab para mantener a raya a sus oponentes y que aprenda a boxear desde la larga distancia, utilizando su velocidad y su agilidad para evitar el intercambio de golpes innecesarios. Le ha propuesto que contrate a un entrenador especializado en defensa,
que estudie vídeos de boxeadores legendarios como Pernell Whitaker o Willie Pep, y que se tome en serio la preparación superíndice 3N física y táctica de cada pelea. Pero Demet, preso de su arrogancia y de su falsa sensación superíndice 3N de invencibilidad, se ha mostrado resistente a estos cambios, argumentando que su estilo agresivo, su instinto asesino y su capacidad para noquear a sus oponentes son los que lo han llevado a Lucondieresis Copyright. Cito hasta ahora y que no tiene ninguna intención superíndice 3N de cambiar lo que le ha funcionado tan bien. Y AQ es donde las cosas se complican a UNMUNS. Es cierto que el estilo agresivo de Demet ha sido fundamental para su Lucondieresis Copyright sito inicial, que le ha permitido ganar peleas de manera espectacular y conectar con el público. Pero también Copyright N es cierto que a medida que asciende en las clasificaciones, se enfrentaron a oponentes cada vez más duros, más experimentados y más inteligentes. Oponentes que sabru NCU superíndice 3 mo aprovechar sus debilidades, que no se dejaru N intimidar por su poder de golpeo y que estaru N dispuestos a llevarlo al límite. Boxeadores que no solo serú N capaces de resistir sus golpes, sino también Copyright N de contrarrestar con precisión superíndice 3N y eficacia, explotando sus errores defensivos y aprovechando su falta de estrategia. Si Demet no estuvo dispuesto a adaptarse, a evolucionar y a mejorar su juego, corre el riesgo de estancarse, de convertirse en un simple One Punch Wonder y de ser superado por rivales mu-s completos y versatiles. Podrá incluso sufrir una derrota devastadora, una derrota que no solo lo alejará de la cima, sino que también Copyright N tendrá un impacto negativo en su confianza, en su moral y en su carrera. Una derrota que podrá marcar el principio del fin de su prometedor futuro. Ahora, vamos a analizar muy de cerca la figura del manager, el hombre que ha alzado la voz de alarma y que estuvo luchando contra viento y marea para salvar la carrera de Demet. Q Copyright N es este hombre que estuvo tan preocupado por el futuro de su pupilo. Según tengo entendido, es un veterano de la industria del boxeo, un zorro viejo con aún más menos de experiencia en el manejo de boxeadores, tanto en las buenas como en las malas. Ha trabajado con algunos nombres importantes en el pasado, algunos campeones mundiales y otros que se quedaron en el camino, y tiene una reputación superíndice 3N de ser honesto, directo, leal a sus clientes y sobre todo, un gran conocedor del negocio. No es el típico manager que se deja llevar por la emoción superíndice 3N del momento, que se deslumbra con el brillo de la fama o que se deja seducir por las promesas vacuas de los promotores. Es un estratega, un pensador a largo plazo, un hombre que siempre estuvo buscando lo mejor para sus boxeadores, tanto a nivel deportivo como personal. Un tipo que se preocupa por su bienestar, que los protege de las malas influencias y que los guía en la toma de decisiones importantes. Y según parece estuvo genuinamente preocupado por el camino que estuvo tomando Demet, por su actitud irresponsable y por su negativa a escuchar sus consejos. Es importante ser más menos hablar que un buen manager no solo se preocupa por el dinero, por los contratos millonarios y por las oportunidades comerciales. También Copyright N se preocupa por el bienestar de su boxeador, por su salud física y mental, por su estabilidad emocional y por su futuro a largo plazo. Un buen manager es un mentor, un consejero, un amigo, un confidente. Es alguien en quien el boxeador puede confiar ciegamente, a quien puede acudir en busca de consejo y a quien puede contar sus problemas sin temor a ser juzgado. Y parece que el manager de Demet estuvo tratando de ser esa figura para Lucondieresis Copyright L, de llenar ese vacuo que existe en su vida. Estuvo tratando de guiarlo, de protegerlo, de ayudarlo a tomar las decisiones correctas y de evitar que cometa errores que lamentaru el resto de su vida. Pero al parecer se estuvo encontrando con una resistencia feroz, con una pared de arrogancia y soberbia que le impide llegar a su pupilo. Esta situación superíndice 3N plantea una pregunta fundamental: ¿Qué copyright tan importante es tener un buen manager en el mundo del boxeo? La respuesta, en mi opinión superíndice 3N, es extremadamente importante, vital, imprescindible. Un buen manager puede marcar la diferencia entre una carrera exitosa, llena de logros y reconocimientos, y una carrera frustrada, plagada de errores y decepciones. Puede ayudar a un boxeador a evitar errores costosos, a tomar las decisiones correctas en momentos clave y a maximizar su potencial tanto dentro como fuera del ring. Un buen manager también Copyright N puede proteger a un boxeador de los depredadores que acechan en la industria del boxeo, de aquellos que solo buscan aprovecharse de su talento y de su dinero.
Hay mucha gente que estuvo dispuesta a explotar a los boxeadores, especialmente a los Ju superíndice 3 venes y exitosos, a manipularlos y a guiarlos por el camino equivocado. Un buen manager puede actuar como un escudo protegiendo al boxeador de estas influencias negativas y asegurándose de que es tu copyright tomando decisiones informadas y conscientes. Pero al final del día, la responsabilidad recae en el boxeador. Es el boxeador quien debe tomar las decisiones finales sobre su carrera, quien debe estar dispuesto a escuchar los consejos de su manager, a confiar en su criterio y a trabajar duro para alcanzar sus objetivos. Si Demet no estuvo dispuesto a hacer estos sacrificios, si se niega a escuchar a su manager y a corregir sus errores, corre el riesgo de desperdiciar su talento, de no alcanzar su máximo potencial y de convertirse en una simple promesa incumplida. Será una verdadera lástima, una tragedia deportiva, porque tiene todo el potencial para convertirse en una superestrella del boxeo, en un campeón superíndice 3 en el legendario. Pero necesita entender que el talento por sí solo no es suficiente, que necesita disciplina, dedicación superíndice 3N, humildad y una buena toma de decisiones para llegar a la cima y mantenerse en ella. Ahora, quiero que nos tomemos un momento para reflexionar sobre lo que hemos discutido hasta ahora. Hemos hablado sobre el talento innegable de Demet, sus graves problemas fuera del ring, las justificadas preocupaciones de su manager sobre su estilo de pelea y la importancia de tener un buen manager en el mundo del boxeo. Hemos analizado sus debilidades, sus errores y sus malas decisiones, y hemos tratado de entender las razones que lo han llevado a esta situación superíndice 3N. Todo esto nos lleva a una conclusión superíndice 3N clara y contundente: el futuro de Demet es incierto, impredecible, volátil. Tiene el potencial para lograr grandes cosas, para convertirse en una leyenda del boxeo, pero también copyright N corre el riesgo de descarrilar su carrera de manera irreversible si no toma las decisiones correctas y si no cambia su actitud. La clave para su con diéresis copyright cito radica en su disposición superíndice 3N para escuchar los consejos de su manager, para trabajar duro en su juego, para corregir sus errores y para mantenerse enfocado en sus objetivos. Si puede hacer esto, no hay límite para lo que puede lograr. Pero si se niega a cambiar, si persiste en su arrogancia y en su actitud irresponsable, podrá encontrarse con una desagradable sorpresa, con un golpe de realidad que lo despierte bruscamente de su sueño más menos dorado. Esta situación superíndice 3N es un recordatorio importante para todos los Ju superíndice 3 venes atletas que N tratando de llegar a la cima, que N luchando por alcanzar sus sueños más menos os. La fama y el dinero pueden ser tentadores, pueden cegarlos y hacerles perder el rumbo, pero no deben olvidar la importancia de la disciplina, la dedicación superíndice 3N, la humildad y la buena toma de decisiones. Deben rodearse de gente que se preocupe por ustedes, que los apoye y que los guíe en los momentos difíciles. Deben escuchar sus consejos, aprender de sus errores y mantenerse enfocados en sus objetivos. El camino hacia el con diéresis copyright cito no es fácil, es lleno de obstáculos y de tentaciones, pero con trabajo duro, determinación superíndice 3N, pasión superíndice 3N y una buena dosis de sentido común, todo es posible. Y hablando de sentido común, volvamos a Demet. Creo que todavía tiene tiempo para enderezar el rumbo, para volver al camino del con diéresis copyright cito. Todavía es joven, tiene mucho talento y tiene la oportunidad de aprender de sus errores. Pero necesita empezar a tomarse las cosas en serio, a escuchar a la gente que se preocupa por con diéresis copyright LY, a dejar de lado su arrogancia y su soberbia. Espero sinceramente que lo haga, que reflexione sobre sus errores y que tome las decisiones correctas. Me encantará verlo alcanzar su máximo potencial, convertirse en una superestrella del boxeo y dejar un legado imborrable en la historia del deporte. Pero al final del día la decisión superíndice 3N es en sus manos, y solo con diéresis copyright L puede decidir si quiere seguir el camino del con diéresis copyright cito, o el camino del fracaso. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la situación superíndice 3N de Demet y las advertencias de su manager. Espero que les haya resultado interesante, informativo y sobre todo, útil. Ahora, para resumir un poco lo que hemos hablado, recordemos que Demet es un talento increíble, pero que necesita urgentemente enfocarse, escuchar a su manager, trabajar en su defensa y cambiar su actitud. La fama y el dinero pueden ser peligrosos, y rodearse de buenas personas es crucial para su futuro.
Un buen manager es invaluable para guiar su carrera y protegerlo de las malas influencias. En resumen, su futuro es aún potencialmente brillante, pero depende exclusivamente de con diéresis copyright L tomar las decisiones correctas y de cambiar su rumbo antes de que sea demasiado tarde. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir mi pasión superíndice 3N por el boxeo con ustedes y me siento muy agradecido por su apoyo. Ahora, quiero pedirles un favor. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que el manager de Demet tiene razón superíndice 3N al estar preocupado? ¿Creen que Demet deberá cambiar su estilo de pelea? ¿O creen que deberá seguir haciendo lo que estuvo haciendo? ¿Creen que estuvo a tiempo de enmendar sus errores o que ya es demasiado tarde? Du copyright gemme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones, sus predicciones y sus reflexiones sobre este caso que lamentablemente es muy común de lo que parece. Me encantará leer sus comentarios y crear una conversación superíndice 3N constructiva y enriquecedora. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que le dé un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright N aman el boxeo y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Tengo muchísimo contenido preparado para ustedes, incluyendo entrevistas exclusivas con boxeadores y entrenadores, análisis de peleas clásicas y reportajes sobre los temas controvertidos del mundo del boxeo. No se lo pierdan. Hasta la superíndice 3 Sima amigos. Y recuerden siempre man tu copyright nanse en guardia, porque en la vida, como en el boxeo, nunca se sabe cuándo puede llegar el superíndice 3 golpe. Ciao.